tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este es el programa Respondiendo a los Jóvenes. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que puedas estarnos acompañando precisamente hoy, sábado. Le hemos pedido como que prestado un poco el programa hoy a los jóvenes, que aunque tiene que ver con el tema de la juventud, porque sobre todo esta generación, ¿verdad? De repente se desinfla de cualquier cosa, de repente desfallece de cualquier cosa, de repente quieren tirar el arpa, como decían en mi barrio. Y es que hoy vamos a seguir hablando de las diferentes caras del miedo. A lo mejor ese pensamiento derrotista, esas nulas ganas de seguir adelante y perseverar, puede ser por cuestión de alguna, no sé, una raíz de miedo que hay ahí. Hoy vamos a hablar de esta segunda faceta del miedo, que es desfallecer. Así es que prepárate, porque tenemos un programa que pues va a hablar muy generalmente, pero sobre todo te decía yo que aunque este es el horario de los chavos, de los jóvenes, pues nos compete a todos, porque en algún momento todos llegamos a desfallecer. Así es que prepárate, seguimos hablando de las diferentes caras del miedo. Bueno, te doy nuestras redes sociales para que puedas hacer contacto con nosotros. Estamos en Twitter, ahí en la red social del pajarito. Estamos en @MasadaAdulam. Siempre que te refieras a nuestro ministerio, es con doble S, Masada Adulam, junto, en minúsculas, sin espacios. En Facebook, ya lo sabes, en masada.adulam. Ahí mismo, en nuestro perfil, puedes inscribirte o suscribirte, no sé cómo se diga en este caso, al grupo Hermanos, a donde tenemos todos los días información, material de todo tipo, No creas que nada más cuestiones teológicas o doctrinales, a veces reflexiones, a veces hasta memes, todo lo que ayude para que puedas acercarte a Dios. Y recuerda que aunque este es un programa en donde hablamos Biblia y tratamos de acercarte en un conocimiento más práctico hacia Dios, tratamos de hacerlo de una manera no sofisticada, no tan solemne, sino de una manera práctica, una manera en que puedas, sobre todo las nuevas generaciones, puedan entender y puedan acercarse a comprender quién es Dios, qué es lo que quiere de ustedes. También estamos, como te decía, en Spotify, ahí en nuestro podcast. Búscanos como La Voz de Masada Adulam. Repito, Masada es con doble S, Masada Adulam, La Voz de Masada Adulam en Spotify. Tenemos ahí un número en chat para el WhatsApp al 55 83 88 20 35. Una línea directa para que nos llames 24 horas al día, 7 días a la semana, por si necesitas oración, consejería, quieres preguntar algo, necesitas simplemente que alguien te escuche. Estamos para servirte aquí en la comunidad cristiana Masada Adulam. Es el 55 76 90 95 89. Y desde luego nuestro canal en YouTube, en donde puedes dejarnos ahí en el apartado de comentarios tus impresiones sobre cada uno de los temas. Ahí tenemos la mayoría de las transmisiones, inclusive tenemos otras que no salen al aire en nuestros fines de semana, que normalmente transmitimos de viernes a lunes. Así es que pues ahí tienen los medios de comunicación. Y para los que les gusta escribir, para los que se expresan mejor escribiendo, creo que yo soy de ese tipo de personas. A mí me gusta mucho escribir, siento que fluyen más los pensamientos correctos cuando los escribo. Tenemos un email para ti, es masadaadulam, todo en minúsculas, sin espacio, doble S en Masada, @gmail.com. Bueno, vamos a darle entonces, porque no quiero extenderme demasiado. Mañana vamos a hablar en el horario de las 11 de la mañana sobre el espanto. Ya empezamos con temor ayer, hoy hablamos del desfallecer y mañana hablamos del espanto. Recuerda que estamos hablando de las diferentes caras del miedo.
Como pueblo escogido de Dios, amados, y gente que está apartada para Él, nos encontramos constantemente en prueba, y eso no debería de ser ningún motivo de admiración. En situaciones contrarias nos vamos a ver recurrentemente, y a veces estas nos pueden hacer pensar que estábamos mejor sin aceptar a Cristo. ¿Cuántos los han pensado? Yo te aseguro que tú lo has pensado por lo menos una vez. En la Biblia leemos que es a través de muchas pruebas que vamos a entrar al reino de Dios. Dentro de las reglas que había, por ejemplo, en el pueblo de Israel para ir a la guerra, existía una que dictaba que los que tenían miedo no podían ir. Vuelvo a lo mismo, los que tenían miedo no podían ir. Y es por eso que es de medular importancia que sigamos hablando sobre este tema. Te decía que hoy las generaciones como que de repente son muy derrotistas, o quizá no derrotistas, pero sí le tienen mucho miedo al éxito o al fracaso, no sé cómo decirlo, porque hay muchos que por eso se van por las cosas más fáciles, por las cosas que pues creen o piensan que les puede redituar más ganancia en más corto tiempo, o por aquellos que no involucran un compromiso tan fuerte, o no sé, a lo mejor tenemos un físico nuclear, un físico cuántico ahí sentado que puede delimitar ya cómo transportar, además de electrones, cuerpo y materia a través del tiempo y espacio, y porque le da miedo no se atreve, ¿verdad? Pues sí, en el antiguo Israel existía una regla, y era que los que tenían miedo no podían ir, y pues desgraciadamente esa regla priva hasta el día de hoy. Entonces muchas veces el asunto de por qué no podemos enfrentarnos, por qué nos desinflamos, por qué desfallecemos cuando emprendemos algo o cuando tenemos sueños y propósitos, es precisamente eso, porque estamos en regla, en esta regla de la guerra, pues. Esta regla tiene su razón en el sentido de que los temerosos no solo se perjudican ellos, sino hacen desfallecer a los demás guerreros. Yo no sé con quién te juntes. Sobre todo como es un horario de chavos, quiero preguntarles a ustedes, ¿con quién se juntan? Porque dice un dicho por ahí que aves del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Con qué te juntas? ¿Con gorriones, con gallinas, con herrerillos, o con águilas, albatros y cosas semejantes, con halcones? ¿Con quién te juntas? Todo eso tiene que ver. En esta regla que te estoy platicando que existía en el pueblo de Israel sobre la guerra, pues se ve claramente que el que tiene miedo hace desfallecer el corazón de los demás, porque el miedo es pegajoso, por si no lo sabías. Los escribas hablaban al pueblo, estos hombres que tenían un rango de autoridad, y les decían: quien tiene miedo y siente desfallecer su corazón, que vuelva a su casa, para que no desfallezca como el suyo el corazón de sus demás hermanos. Esto lo dice en el libro de Deuteronomio 20, verso 8. Deuteronomio 28. El apóstol Pablo escribe al respecto, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Fíjate esto. El apóstol Pablo, en pocas palabras, nos está diciendo que estamos en guerra. Yo no sé si lo sabías, pero estás en guerra. ¿Cuál es el asunto por la pelea? Tu alma. Ya sea que lo sepas o no, se está librando una batalla por el control de las almas, por el futuro de las almas. Si es que se van a condenación o tienen una eterna libertad junto con el Señor en su reino. Eso está en juego. Hay una potestad, amado, que se llama Phobos. Es una palabra griega de donde se toma esta aducción del miedo. Y esta entidad espiritual, esta potestad, comanda una serie de espíritus que pueden estar afectándonos. Y uno de ellos, pues desde luego, es el miedo en su faceta de desfallecimiento. En el libro de Job podemos leer
Nada se le iguala en la tierra, pues es criatura sin miedo. Job 41:33. Está hablando en este caso de un ser llamado Leviatán, que por ahí han dicho unos que es hipopótamo, otros que es un dragón. En realidad está hablando de un dinosaurio, pero eso te lo dejo para otra lección. Luego vamos a estudiar a Job 41 en este asunto de los dinosaurios. Para los que dicen que no están registrados en la Biblia, ahí están. Pero algo que expresa este libro acerca de esta criatura es que no tiene miedo. La palabra miedo en este versículo se deriva de la palabra hebrea chat. Chat, T-H, chat, C-H-A-T-H, chat. Sí, porque de repente por ahí me salen los que pues con trabajos hablan español y dicen, ya ves, por eso no debes de chatear. Aguas, no todo es pecado, no seamos legalistas ni religiosillos. ¿Qué significa esta palabra chat? Significa miedo, significa terror, significa estar destrozado, estar consternado, y sin lugar a dudas esto nos conduce al desfallecimiento. El Señor, quien escudriña los corazones, conoce lo profundo de tus pensamientos, de los míos y también nuestros anhelos, y sin duda también, desde luego, conoce nuestros temores e inseguridades. Dios quiere que seamos libres de la influencia de esta potestad llamada Phobos, que ha sido enviada a diseminar temor en nuestras vidas, incluso antes de que naciéramos. ¿Cómo? Sí, antes de que naciéramos. Esto evidencia esas muchas luchas y situaciones en las que nos hemos visto afectados y que no hemos podido vencer. Su origen, como ya lo imaginas, es el miedo en su faceta de destrozo, y eso, amado, indudablemente nos ha afectado en nuestro caminar diario por la vida. Otro texto donde aparece esta palabra chat es el siguiente, está en Jeremías 46:5. Dice, pero ¿qué es lo que veo? Están chat, están aterrados, retroceden y sus valientes están deshechos. ¿Te acuerdas que te dije que tiene que ver con la palabra destrozo, desecho? Están deshechos, en la huida buscarán refugio sin mirar atrás. Hay chat, hay terror, por todas partes, declara el Señor. Una de las cosas que puede hacernos desfallecer espiritualmente es que alguna de las autoridades sobre nosotros nos infunda miedo y nos impida comer, en el sentido simbólico como le sucedió a Israel, en un sentido literal cuando el rey Saúl dio una orden pues intransigente, abusó de su autoridad, impidió que la gente pudiera tener fortaleza y crecimiento, y esto tiene un sentido muy importante, porque por ejemplo, ¿cuántos tenemos jefes en nuestro trabajo recalcitrantes? Bueno, si me apuran, esposos y esposas que son condenatorios, son castrantes, son intransigentes en el sentido de lo más controladores que pueden. Fíjate que el primer libro de Samuel 14:29 dice esto acerca de esta acción que comete el rey Saúl. Entonces uno del pueblo le habló, ¿a quién le habló? A Jonatán, hijo de Saúl, y dijo, tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, por lo tanto, estaba desfallecido. Amado, porque cuando el miedo está en las personas, pues ¿quién quiere comer? Cuando tienes temor del futuro, cuando ya no te bendice la actividad en el trabajo, en la escuela que estás haciendo, cuando tienes tanto terror que te sientes destrozado por un examen que no preparaste, por una situación que no preveíste, porque en tu casa hay terror de llegar. Hay mucha gente que no quiere llegar ni a su casa. Hay gente que le tiene miedo a la relación marital. No digo que a la persona, pero sí a cómo se comportan las personas a veces. Y desfallece uno.
se van las fuerzas, le da a uno miedo inclusive. Yo conozco a una pareja que alguna vez se vino a ministrar aquí a la congregación, no voy a decir nombres desde luego, pero me daba risa porque en el momento pues es algo pues sí crítico, pero la verdad cuando lo ves a lo largo es un poco de dar risa porque él me decía, pues yo ya tengo hasta miedo, pastor, porque si hago algo es malo y si no lo hago es malo. El hombre vivía con miedo de su mujer. ¡Qué terrible! Otra de las cosas que pueden hacer desfallecer y destrozar nuestra alma es a causa de una enfermedad, por ejemplo, y eso puede llegar a hacer que tengamos el miedo de perder la vida. Pero es ahí en donde debemos de tomarnos de las promesas del Señor y saber que Él tiene el control de todo. Dice el Salmo 119, verso 81, desfallece mi alma por tu salud, estoy esperándola en tu palabra. En la época que nos ha tocado vivir a ti y a mí, en medio de conflictos mundiales y últimamente de pandemia, al ver las noticias respecto a los años venideros, en el mundo podemos abrir una puerta de miedo, Los habitantes de todo el mundo, dice Lucas en el capítulo 21, verso 26, los habitantes de todo el mundo desfallecen de miedo y ansiedad por todo lo que les viene encima, pues hasta las estructuras del universo se tambalearán. La palabra que hay aquí en universo es también traducida de la misma raíz que orden. Entonces imagínate, hay veces que la gente se paniquea, como dicen en mi barrio, porque se salen las cosas fuera del orden, del control, y hay gente que, como decíamos, es muy controladora y no vive sabiendo que siempre va a haber circunstancias. El tener controlado algo es una ilusión, pero hay quien vive con temor de que todo se salga de control. Sabemos que para el mundo, indudablemente, como está escrito, vendrá aflicción seguida de destrucción repentina. Pero no se te olvide que para los que esperamos en el Señor hay una promesa descrita en Isaías 40:31, que dice así: mientras a los que esperan en Yahweh, Él les renovará el vigor, subirán con alas de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. ¡Wow! Al tener tú y yo nuestros pies firmes en la roca de nuestra salvación, que es Jesús, y Él nos dé estas promesas abundantes, nos otorga estas promesas que traen a nuestra alma consuelo, seguridad y esperanza. El miedo debe de huir de nosotros sabiendo que el Señor nos va a librar de ese día. Y aunque estemos en este mundo, dice la palabra, no somos del mundo. Quiero que entiendas esto porque de repente la gente lo malentiende. El decir que no somos de este mundo no está diciendo que somos extraterrestres, o no está diciendo que debemos de apartarnos de la gente, o que fuchi fuchi yo no me junto contigo porque yo soy santo. Ten cuidado porque recuerda que el evangelio es amor y lo que tenemos que reflejar es amor. Dice la palabra que hay que reflejar amor y unidad para que el mundo crea que Él vino ya. Tú y yo debemos de seguir confiando en que no dependemos del hombre sino de Dios. Quizá nos veamos aún en medio de temores, de miedos, tal vez tu alma todavía esté ahí temblorosa, pero si seguimos alimentando a nuestro espíritu, se va a ir renovando. Dice la segunda a los Corintios 4:16, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Si hemos sido influidos desde el vientre de nuestra madre y nos fue colocado un receptor de terror, todo mundo sabe hoy día, a través de los estudios psicológicos y cognitivos que se tienen sobre un bebé en formación, sobre un feto, sabe que lo que se le transmite el bebé lo absorbe. Si está en un ambiente de violencia,
Si está en un ambiente de gritos, en un ambiente de pelea, te tengo una mala noticia. Le estás transmitiendo a tu bebé un receptor de miedo, un receptor de chat, de terror. Ten cuidado con lo que le transmites a tu bebé. Papá, ten cuidado cómo tratas a tu esposa, porque todo esto se transmite al bebé. Pero si a lo mejor cuando yo me encuentro con gente que dice, ay, es que a mí me gustan mucho las películas de terror porque me gusta sentir la adrenalina del miedo. Ten cuidado, porque como ya hemos hablado desde el programa anterior, el miedo es una puerta. El miedo es una puerta. Y si a ti, a lo mejor sin deberla y ni temerla, porque a tu mamá le gustaban ver películas de terror, te colocó un receptor porque vivía una situación de violencia, de peleas constantes, y te colocó desde el vientre un receptor de terror, este es el tiempo de un renuevo para ti y para mí. El Señor Jesucristo a sus discípulos en medio de una gran tormenta, cuando estaban desfalleciendo, se les apareció y les ministró ánimo, les otorgó ánimo. Les dijo en Mateo 14:27, pero dice ahí la narración, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. Tengan, o sea, la versión Reina Valera dice tened, o sea, no es como que te está preguntando, te está diciendo, ¡hey, ten ánimo! Es una orden. Yo soy. Esta frase es tan profunda que en español no se comprende a totalidad y a cabalidad. Ahí está implícito su nombre eterno, YHWH. Él es el que era, el que es y el que será. Él está diciendo, estoy yo aquí que soy el autoexistente, el que siempre ha existido, el que siempre existiré. Y termina la frase y me gusta cómo remata. No teman. No teman. Si desgraciadamente tu vida de niño ha sido dura, si desgraciadamente has vivido en un ambiente de violencia, de peleas, de pleitos, y todo esto hace que se acongoje tu alma cada vez que alguien grita, recuerda estas palabras: ten ánimo. Yo, el que siempre estoy, dice el Señor ahí, el eterno, el Olam, estoy aquí, no temas. Y para los que están afortunadamente embarazados, porque aquí lo hablamos en los dos sentidos, como pareja, fíjense bien que le están metiendo a su bebé. No solo le podemos influir miedo, también rencor, ira, odio, desde el vientre, todo lo vienen grabando. De 0 a 8 años los niños graban todo. Así es que, por favor, hermanos más grandes, primos, nada de andarme espantando a los niños más pequeños, porque Dios les va a hacer pagar eso, porque ustedes le están poniendo un receptor de miedo. No hagan eso. No hagan eso. Así es que no puedes pelear, no puedes luchar, no puedes ir por tus metas e ideales si tienes miedo. Y no solo eso, que el miedo es tan pegajoso que prácticamente la Escritura dice ahí en lo que leímos al principio, que por eso había esta regla de que quien tenía miedo, mejor que se fuera a su casa, porque se lo va a pegar a los demás. Al contrario, busca gente arrojada, ve gente valiente o conviértete en uno que encare sin temor, que encare con seguridad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, tengan ánimo. Mi nombre es Israel Chapa y espero que te haya sido de mucha bendición esta enseñanza. Mañana seguimos con esta serie. El Señor te bendiga. Shalom. No temas. No temas.